Pactar con Dios. Primera parte. Se ha tratado de impartir una falsa doctrina, que el hombre debe pactar con Dios. Como se predica hoy en día, en muchas iglesias, para con este argumento, exprimir económicamente a sus miembros. Como sucede en muchas malas doctrinas, se debe a mala interpretación bíblica, o como dice un proverbio moderno, sacar un versículo de un texto, fuera de su contexto, para formar un pretexto. Veamos primero qué es un pacto. Un pacto es un convenio, trato, alianza, o acuerdo entre dos, o más partes iguales, pueden ser individuos, o grupos, o igual autoridad. Existen pactos bilaterales, unilaterales, condicionales, e incondicionales. En un pacto unilateral, se requiere que una de las dos partes cumpla con ciertas estipulaciones predeterminadas. En un pacto bilateral, se requiere que ambas partes cumplan con las tales. La palabra hebrea para pacto es berit. Esta palabra tiene una connotación de amarrado. Este significado se refiere a un lazo que no puede romperse fácilmente. La palabra griega, con significado de pacto, es diatheke. La idea de hacer un pacto, o contrato, es asegurar que lo que se ha acordado se va a cumplir. Si una de las partes en un pacto no cumple con su responsabilidad, la otra parte, o partes, no tienen la obligación de cumplir con la de ellos. Es importante entender que un pacto solo es válido únicamente dentro de las estipulaciones establecidas, y solamente para las partes establecidas. Las obligaciones, o beneficios, bendiciones, de un pacto, afectan solamente a aquellos envueltos en el convenio. Por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo hizo solo con él, y su descendencia, la cual prometió, sería bendecida. La mayoría de los teólogos concuerdan que existen 7 pactos que aparecen en la Biblia. Primero, el pacto edénico, o adámico, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Aunque no se habla directamente con el vocablo pacto, este tiene todas las características de un pacto divino, y así se hace referencia de él, en libro del profeta menor, Oseas. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida, y bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la obediencia de Adán. Las partes involucradas eran Dios y Adán, que representa la raza humana como parte involucrada indirectamente. El pacto edénico incluía la promesa de dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto del Edén, y la única condición era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su desobediencia hundió a toda la raza humana en un mar de pecado y muerte. La señal de este pacto era la desnudez, y no como piensan mucho, que era el árbol del bien y del mal, que fue la condición de este pacto, ni tampoco las vestiduras de piel, ya que esta fue una de las consecuencias por haber quebrantado el pacto. El lugar de este pacto fue el paraíso terrenal, o Edén. Las referencias bíblicas la encontramos en Génesis 2:15 al 17, 1:28 al 31, y Oseas 6:7. Segundo, el pacto noédico. Este pacto es bastante particular, porque Dios no solo pactó con Noé tras el diluvio, ya que solo él fue un intermediario, como lo fue Moisés en el pacto sinaico, sino que este pacto involucró a su familia, a sus descendencias, los animales, plantas y hasta la misma tierra. Por ser un pacto universal, Dios no puso ninguna condición para este pacto. La promesa es que la tierra jamás sería destruida con inundación de aguas, y la señal de este pacto es el arco iris. El lugar de este pacto fue el monte Ararat. Las referencias bíblicas la encontramos en Génesis 9:11 al 17. Tercero, el pacto abrahámico. Dios pacta con Abraham 2 veces, no una como se cree. El primero de estos pactos es de justicia basada en la fe, por eso en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de este pacto es que su descendencia será grande en número, como las estrellas del firmamento, y darle la tierra prometida a su descendencia, bendiciéndolo en todo, y la profecía de su esclavitud, y su posterior liberación. La condición de este pacto fue la fe, la cual le fue contada por justicia, y la señal fue que Dios pasó con una antorcha entre los animales divididos.
El lugar de este pacto fue la tierra de Canaán. Las referencias bíblicas, la encontramos en Génesis 15, 5 al 21, 22, 18. El segundo pacto, que Dios hizo con Abraham, fue un pacto de obediencia, donde Dios le ratificó el primer pacto, también la de darle por herencia la tierra de Canaán, y siendo ancianos, Dios le da la promesa, de tener un hijo el cual le heredaría. La condición de este pacto es seguir a Dios siempre, y serle perfecto. La señal de este pacto, fue los nombres nuevos de Abraham, por el de Abraham, y el de Sarai, su esposa, por el de Sara, también la circuncisión de todos los de su casa. El lugar de este pacto, fue en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Las referencias bíblicas, la encontramos en Génesis 17, 1 al 27. 22, 18, Romanos 4, 22. Cuarto. El pacto sinaíco. Las promesas, dar tierra prometida a los hebreos, donde fluye leche y miel. Dios da la ley mosaica, o Torá, a los hebreos. Las bendiciones recibidas en esta ley, era condicionada al cumplimiento de dicha ley, para ser un pueblo santo, apartado para Dios. La señal del pacto, son los sacrificios, y rituales de sangre rociadas para los judíos. El lugar del pacto fue el monte Sinaí, en Orbe, y ratificado en Siquem. Las referencias bíblicas, la encontramos en Éxodo 3, 17, 6, 4, 19, 5, 6, 24, 7 al 8, 31, 18. Y todos los demás libros de la ley o Pentateuco. Quinto. El pacto levítico. Dios establece un pacto con Fineés, hijo del sacerdote Aarón. Su condición, fue el celo a favor de Dios. La promesa es la de dar el sacerdocio perpetuo, o sea proveer siempre a Israel de un sacerdote fiel. La señal es la paz, por ser un pacto de paz. Dios da el honor de servirle, a la tribu de Leví. Es un pacto de sal, por ser un pacto inquebrantable. El lugar del pacto es Shittim. Las referencias bíblicas, la encontramos en Números 25, 1 al 13. Malaquías 2, 4, 5. Levítico 2, 11 al 13. Sexto. El pacto davídico. Dios da el trono eterno, a los descendientes de David. La promesa es, que de su descendencia vendría el Mesías de Israel. La señal es el trono eterno. ¿No sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Porque es un pacto inquebrantable que Dios se preparó. Jerusalén es el lugar del pacto, ahí Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Las referencias bíblicas, la encontramos en 2 Samuel 23, 2 al 5, 2 Crónicas 13, 5, Salmo 132, 11. Séptimo. El nuevo pacto, o pacto de la gracia. Dios da a su Hijo unigénito, para salvarnos del pecado y prometernos vida eterna. La condición es aceptar a Jesucristo como Señor de nuestra vida, y hacer su voluntad. La bendición es obtenida por gracia. La señal de este pacto, es el Espíritu Santo, y las marcas de llevarle cruz de nuestro Señor Jesucristo. El lugar de este pacto es el Monte Calvario, en Jerusalén. Las referencias bíblicas, la encontramos en Jeremías 31, 31 al 34, Mateo 5, 29, 1 Corintios 11, 25, Gálatas 6, 7, 12, 14, Mateo 16, 24, y todo el Nuevo Testamento. Si nos guiamos por la definición de pacto, podemos decir tajantemente, no podemos hacer pactos con Dios, porque una de las condiciones de un pacto, es que sean entre partes iguales, y igual autoridad. Nosotros jamás seremos iguales a Dios, ni tenemos su autoridad. Mientras vivimos en este cuerpo pecaminoso, aun en cuerpos glorificados, solo seremos como los ángeles del cielo. Pero, ¿cómo fue que Dios pactó con los hombres? Sin desvirtuar el concepto de pacto, que ha de hacerse entre partes iguales. Él lo hizo bajo su gran poder, y por su inmensa misericordia. En el huerto del Edén, hizo al hombre a su imagen y semejanza. En esa condición fue que él hizo pacto con Adán. En el pacto noético, él hizo pacto no solo con Noé, sino también con su familia, su descendencia, con los animales,
con las plantas y por la tierra. Eso fue un pacto universal, donde la bendición recayó sobre Noé, y su descendencia, extendiéndose también ese pacto, sobre toda la raza humana, los animales y plantas. Con Abraham, Finees y David, Dios se hizo amigo de ellos por sus diferentes formas de agradar a Dios. Con Finees y David, fueron favorecidos por un pacto, que Dios hizo con Abraham, su amigo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos, en Juan 15:14, 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. La promesa que Dios dice, a Abraham su amigo, de dar la tierra prometida a su descendencia, bendiciéndolo en todo, y haciéndolo en una gran nación, y la profecía de su esclavitud, y posterior liberación, Génesis 15, 5-21. Abarcaba la bendición del pueblo de Israel a través de un nuevo pacto hecho para ese entonces, en el monte Sinaí, con el pueblo hebreo, no con Moisés. Este era su líder, o intermediario de ese pacto, entre Dios y el pueblo de Israel. Hay que recordar, que un intermediario entre Dios y el pueblo, se llama profeta, así que Moisés es un profeta de Dios. Así como la bendición de Abraham, abarcaba el nuevo pacto de Sinaí con el pueblo judío. También la bendición del pacto de Sinaí, englobaba el pacto de Dios con Finees, ya que a Dios le plació, le agradó el celo de Finees por su Dios. Por lo cual Dios decidió expandir la bendición del pacto de Sinaí, para con él. Para ilustrarlo con un ejemplo, si un patrón laboral, decide contratar a ciertos obreros, con determinada suma de dinero, acordando pagarles a todos por igual, pero el patrón observa, que uno de sus empleados sobresale sobre los demás, ya sea por su responsabilidad laboral, o porque asume su labor como si fuera directivo de la compañía, entonces el patrón decide en incrementar su salario, con una bonificación, o con un nuevo contrato salarial, sin perder los beneficios de su primer contrato. Hay que también recordar, que Jesucristo quedó atado a este pacto sacerdotal, por cuanto él cumplió el mismo celo de su Dios y Padre, para ser sacerdote perpetuamente por la humanidad. Esto lo vemos en Juan 2:16, 17. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. A este cambio de ley, se le conoce como el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto. Con esta misma situación de expansión del pacto de Sinaí, fue que también Dios decidió pactar con David, de darle siempre descendencia, para que estuviera en su trono. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella, mi nombre. Primeros Reyes 11:36. Y además que de su simiente, vendría el rey de Israel, el Mesías prometido, porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel 13:14. El nuevo pacto de Dios, y aún vigente, es el de Jesucristo su Hijo, que se hizo hombre, o carne, como dice en Juan 9:11. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En esta condición humana del Hijo de Dios, fue que Dios concertó un pacto eterno con el hombre, ya no solo con su pueblo amado, el hebreo, sino con toda la raza humana. Aquí resalto, la igualdad entre las partes que pactan, donde Dios se hizo hombre, o carne, para que pueda ser efectivo un pacto. Por lo tanto el hombre jamás puede pactar con Dios, porque nunca es igual a Dios, ni tiene su misma autoridad. Es Dios que en su grande amor por el mundo, decide pactar con el hombre, enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo, para pactar con el hombre, haciéndose igual a nosotros, y poder así cumplir la condición entre pacto, que ha de hacerse entre iguales. Como dice en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En la Biblia encontramos otros pactos,
aparte de los que Dios efectuó con el hombre, que fueron hechos entre iguales, pero que no fueron hechos con Dios. Pacto entre Abraham y Abimelech. Génesis 21 a 22 al 32. Pacto entre Isaac con Abimelech, Auzat, y Ficol. Génesis 26, 26 al 31. Pacto entre Jacob y Labán. Génesis 31, 43 al 55. Pacto entre David y Jonatán. 1 Samuel 18, 3. Pacto, alianza, entre los hebreos y los de Gabaón. Josué capítulo 9. Entonces, ¿cómo explicar los pasajes que usan los que creen que se puede pactar con Dios? Comencemos por el más conocido, Génesis 28, 20 al 22, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este pasaje notamos que Jacob hizo un voto, no un pacto. Busquemos la definición de voto, para ver las diferencias. Voto. Del hebreo. Neder, voto. En griego, el término es euge, plegaria, voto. Obligación asumida voluntariamente por el creyente, ya sea como expresión de gratitud, o por una bendición divina ya recibida, o una a recibir. El Señor no ordena en ninguna parte de la ley, que la gente haga votos, pero requiere que un voto una vez hecho, se cumpla sin falta. Números 30, 2. Salmos 76, 12. Eclesiastes 5, 4, 5. El voto de nazareato, que se consideraba el más excelso de todos, podía ser temporal o permanente. En ciertas circunstancias un hombre tenía la facultad de anular un voto, hechos por una hija soltera o por su mujer. Números 30, 3 al 16. El voto de Jefté, uno de los jueces de Israel, es un ejemplo clásico de un voto, sin dedicarle la planificación y las consecuencias que éste tendría. Jueces 11:30 al 40. Los únicos casos de votos en el Nuevo Testamento son el de Pablo en Cencrea y el de los 4 varones de Jerusalén. Hechos 18:18, 21 a 23. El pacto y voto parecieran ser palabras sinónimas, pero no lo son, porque tienen ciertas diferencias muy sutiles. A. El pacto son acuerdos recíprocos, entre dos o más partes iguales, en cambio el voto lo hace una persona a su voluntad sin reciprocidad. B. En el pacto existen condiciones, normas o leyes en el cual las partes involucradas no pueden quebrantar, y en el voto la persona que lo realiza promete hacer alguna cosa, con la condición de recibir algo a cambio, generalmente bendiciones de parte de Dios. C. Los pactos son largos en el tiempo, inclusive eterno. En cambio los votos son de corta duración, o mientras vive el que lo prometió. D. El pacto se rompe al no cumplirse con lo estipulado en dicho contrato, pero sin dejar de perder vigencia. En cambio un voto puede ser anulado por un tercero, si se siente afectada, o no lo comparta. Hay que ser notar, que el romper un pacto, no quiere decir que el pacto dejó de existir, o que ya no tenga vigencia, así nos los dice el apóstol Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Gálatas 3:15. Esta información es importante, porque en el matrimonio es un pacto entre hombre, que ellos mismos intentan quebrantar con el divorcio, grave error, porque el testigo que ellos llevaron a convalidar ese pacto, fue Dios mismo. Entonces concluimos, que Jacob prometió, o hizo voto a Jehová, él no pactó con Dios, como piensan muchos. Esto resuelve el Génesis 28, 20 al 22. Otros pasajes usados, para justificar que se puede hacer pactos con Dios son, el Salmo 50, 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y Esdras 10, 3. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres, y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Tanto el Salmo 50, 5, y Esdras 10, 3, se resuelven en sí mismo, ya que ambos pasajes bíblicos pertenecen al pacto del Sinaí, o sea el pacto de Dios con Israel, en el monte Sinaí. Pero en lo acordado en ese pacto, o contrato, existían unas series de condiciones que había que cumplir para que este pacto pudiera tener efecto. Hay que acordarse de que los pactos de Dios son unilaterales,
y condicionales. El ser unilateral requiere que una de las partes cumpla con ciertas estipulaciones predeterminadas. Dicho de otro modo, es un acuerdo de voluntades que genera solo obligaciones para una parte y derecho para la otra. En un pacto bilateral, se requiere que ambas partes cumplan con las tales condiciones. Ejemplo de esto es el matrimonio, donde ambas partes se comprometen a estar unidos hasta que la muerte los separe, y la señal de este pacto es el anillo de boda, y se realiza delante de Dios, no con Dios. Por tanto, toda decisión de pacto que alguien inicie para con Dios, lo que realmente está haciendo es adherirse, o sujetarse a cualquiera de los pactos que Dios haya dispuesto, y que esté vigente según la época en que viva. Para el caso de nuestro tiempo, si decidimos pactar con Dios, ¿qué otra cosa podemos añadir a este pacto, que no esté ya establecida por Jesucristo en el nuevo pacto? Ya con este argumento en mente, el Salmo 50, 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios se refiere a hombres que permanecieron fieles a su pacto en el Sinaí, y que no rompieron las condiciones descritas en dicho pacto, y le fueron fieles y santos. En contraste con el pasaje de Esdras 10, 3. Donde los varones judíos, sí quebrantaron dicho pacto, violando las condiciones dichas en esa ley, o contrato. Si vemos este pasaje más ampliamente, para sacar ciertos detalles que nos aclare este punto. Leemos en Esdras 10, 1 al 5. Mientras oraba Esdras, y hacía confesión, llorando, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras, y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Observemos, que ellos reconocieron que habían roto el pacto con Dios, al no cumplir con unas de sus condiciones descritas en la ley. A este tipo de acto se le llama pecado en la Biblia, pero también se dieron cuenta que aún había esperanza para su pueblo, como está escrito en Deuteronomio 30, 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aquí entonces concluimos, que ellos solo se adhirieron al pacto de Sinaí, el cual estaba vigente, y que ellos mismos quebrantaron. Notamos también otros detalles, que ellos prometieron, y juraron hacer como estaba estipulado en el pacto de la ley, como se le conoce, lo que quiere decir, que solo ellos hicieron voto, que es una promesa. Como lo confirma la misma palabra, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Deuteronomio 12:11. Y este mismo análisis también resuelve, según 2 Crónicas 29, 10. En el cual habla el rey Ezequías de hacer pacto con Dios, donde el pueblo quebrantó el pacto vigente de Dios, al alejarse y apartarse del tabernáculo de Dios, dándole la espalda. El rey Ezequías lo que ofrece es sacrificio de expiación y alabanza, cumpliendo los rituales del sacerdocio vigentes en el pacto de la ley. Según 2 Crónicas 29, 6. No te pierdas la segunda parte de este estudio de Pactar con Dios, donde veremos el origen espiritual del Dios de pacto. Dios le bendiga y le guarde, mis amados. Hay paz.